Estudio Jurídico Hermes Minchala Campoverde presenta Secretos del Abogado, un espacio para explorar la ciencia, el arte y la técnica del mundo jurídico. Los juicios tienen muchos secretos que pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Hoy presentamos Prueba Pericial. Soy Hermes Minchala Campoverde. Bienvenidos a Secretos del Abogado. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Estudio Jurídico Hermes Minchala Campoverde, fundado en el año 2010. Somos abogados dedicados a la defensa de las causas de los inocentes, de los desamparados y de los afligidos en un mundo lleno de injusticias a los que hay que vencer con el brazo fuerte de la ley y con una defensa técnica jurídica en materia civil, penal, tránsito, administrativo y de la familia. Estamos ubicados en nuestra matriz Huapán, cerca de la escuela Bartolomé Serrano. Atendemos también en nuestra sucursal en el segundo piso del Banco Bolivariano, ubicado en la calle Serrano 505 y Bolívar, celular 09 87 86 12 66. Trabajamos con lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. Venga, visítenos y con gusto lo atenderemos. De inmediato nos vamos con prueba pericial. El artículo 221 define al perito como la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos, profesionales, está en condiciones de informar al juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia. Únicamente aquellas personas debidamente acreditadas por el Consejo de la Judicatura están autorizadas para emitir informes periciales, lo cual atenta a la lógica del sistema oral. Pues en muchos casos existen peritajes que deben practicarse, para los cuales no existen peritos acreditados en el Consejo. Si la lógica de la oralidad es que el perito sustente su informe en audiencia, una buena acreditación en el interrogatorio debería suplir la acreditación en papel del Consejo de la Judicatura, pues esto únicamente constituye una formalidad que no siempre garantiza la experticia del perito. No obstante, es un requisito que el COGEP ha implementado en la actuación de los peritos. De todas formas, el propio artículo 221 determina que en caso de que no existan expertos acreditados en una materia específica, el juzgador solicitará al Consejo de la Judicatura que requiera a la institución pública, universidad o colegio profesional, de acuerdo con la naturaleza de los conocimientos necesarios para la causa, el envío de una terna de profesionales que puedan acreditarse como peritos para este proceso en particular. Es decir, que en este caso, la pericia deberá esperar hasta que el profesional se acredite en el Consejo, lo cual puede ser frustrante. Solicitud de pericia y contenido del informe pericial. En cuanto a la oportunidad de solicitar y presentar la pericia, es necesario considerar que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 142, numeral 7, el peritaje debe presentarse junto con la demanda y también junto con cualquiera de los actos de proposición, siempre que se tenga acceso previo al objeto de la pericia. En el caso de que alguna de las partes justifique no tener acceso al objeto de la pericia, el artículo
225 establece que deberá solicitar en su demanda contestación, reconvención o contestación a la reconvención, que el juez ordene su práctica y designe el perito correspondiente. El informe pericial será notificado a las partes con el término de por lo menos 10 días antes de la audiencia, término que podrá ser ampliado a criterio del juzgador y de acuerdo con la complejidad del informe. Sin perjuicio de lo anteriormente anotado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 224, todo informe pericial deberá contener al menos los siguientes elementos: nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía o identidad, dirección domiciliaria, número de teléfono, correo electrónico y los demás datos que faciliten la localización del perito. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el informe. La explicación de los hechos u objetos sometidos a análisis. El detalle de los exámenes, métodos, prácticas e investigaciones a las cuales ha sometido dichos hechos u objetos. Los razonamientos y deducciones efectuadas para llegar a las conclusiones que presenta ante la o el juzgador. Las conclusiones deben ser claras, únicas y precisas. Existe ya elaborado un formulario por el Consejo de la Judicatura que contempla estos requisitos y se lo puede descargar de la página web. Declaración del perito y sustentación del informe. El perito será notificado en su dirección electrónica con el señalamiento de día y hora para la audiencia de juicio, dentro de la cual sustentará su informe. Su comparecencia es obligatoria. Si el perito no comparece a la audiencia de juicio y no se somete a las preguntas de examen y contraexamen, no tenemos prueba pericial. En caso de no comparecer por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados y por una sola vez, se suspenderá la audiencia después de haber practicado las demás pruebas y se determinará el término para su reanudación. En caso de inasistencia injustificada, su informe no tendrá eficacia probatoria y perderá su acreditación en el registro del Consejo de la Judicatura. En la audiencia, las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del informe, siguiendo las normas previstas para los testigos. Esto se da en dos fases. La primera, del interrogatorio, dirigida a su acreditación, y la segunda, la sustentación del informe propiamente dicho. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito en el orden determinado para el testimonio. En ningún caso habrá lugar a procedimiento especial de objeción del informe por error esencial, que únicamente podrá alegarse y probarse en la audiencia. Concluido el contrainterrogatorio, y si existe divergencia con otro peritaje, el juzgador podrá abrir el debate entre peritos.
Finalizado el debate entre los peritos, el juzgador abrirá un interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes exclusivamente relacionado con las conclusiones divergentes de los informes. El juzgador conducirá el debate. El perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 223. Durante la audiencia de juicio podrán dirigirse al perito preguntas y presentar pruebas no anunciadas oportunamente orientadas a determinar su parcialidad y no idoneidad, a desvirtuar el rigor técnico o científico de sus conclusiones, así como cualquier otra destinada a solventar o impugnar su credibilidad. El interrogatorio y contrainterrogatorio al perito. Los peritos son llamados a juicio para defender su informe técnico en base al principio de inmediación de prueba. Por ello, su comparecencia a la audiencia deberá reunir 3 requisitos fundamentales. Credibilidad. Su testimonio debe ser creíble, entendible y explicado de forma lógica y sin tecnicismos de difícil comprensión. Verosimilitud. El testimonio ha de ser congruente con lo expresado en el informe escrito. Persistencia, sea en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio, el perito debe mantener su posición en sus tesis y conclusiones. El interrogatorio del perito deberá conducirse de igual manera que en el caso de los testigos, con la particularidad de que se deberá acreditar al profesional o experto y se deberá ayudar y conducirlo a sustentar el informe pericial, demostrando la proposición fáctica que con dicho medio de prueba se pretende introducir a juicio. El contrainterrogatorio, por el contrario, deberá buscar desacreditar al perito y demostrar los puntos débiles o contradictorios de su informe. En los 2 casos, la preparación previa siempre será importante. Deberemos estudiar al perito, conocer su trayectoria, investigar sobre el objeto de la pericia y, de ser el caso, contratar un perito para que realice un informe de contraste. Es necesario transmitir al juez que las conclusiones del perito se basan en los estudios más fiables, los mejores trabajos publicados en las revistas o libros científicos, técnicos o en los especialistas en materia, por lo que su informe deberá estar sustentado en datos, estadísticas, etc., para dotarle de mayor objetividad. Presentamos ideas breves sobre herramientas adecuadas para el examen y contraexamen de peritos. Preparar, en primer lugar, preguntas que permitan demostrar la credibilidad del perito. ¿Es independiente? ¿Está acreditado? ¿Tiene experiencia y trayectoria? ¿Cómo fue la redacción de su informe? ¿Existe congruencia en su exposición? En el caso de la contraparte, lo principal será desacreditarlo y determinar si ha incurrido en incongruencia, en contradicciones, ha respondido con seguridad, etc. La preparación previa de la sustentación del informe con el perito es vital, pues permitirá intercambiar opiniones y prevenirlo
de los puntos a rebatir por la parte contraria. Familiarizar al perito con los tipos de preguntas que se pueden realizar, analizadas en la declaración de testigos, abiertas, cerradas, sugestivas, hipotéticas. Conducirlo a fin de que aporte datos precisos y concretos que sirvan al juez para dictar su resolución de fondo. Es perfectamente viable que el perito acceda a su informe y lea partes pertinentes durante su sustentación. El perito siempre deberá dirigirse al juez enfatizando en las conclusiones de su informe, en las fuentes que lo sustentan, metodología empleada, facilitando el entendimiento de cuestiones complejas. Recordemos siempre que el perito acude ante el juez como experto técnico en auxilio de la justicia, a aportar sus conocimientos técnicos y su experiencia. Y hasta aquí llega el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y hayamos reflexionado sobre la importancia de la prueba pericial. Les recordamos que el éxito no depende del azar, sino del estudio, de la práctica y de la disciplina del abogado. Si les gustó este video, les invitamos a dejar sus comentarios, su aporte sobre el tema y a compartir con sus amigos y amigas este humilde programa jurídico. Gracias por habernos brindado un pedazo de su tiempo y su atención. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo programa. Se despide su amigo de siempre, Hermes Minchala Campoverde, aquí en Secretos del Abogado.